Hoy quiero hablarles de algo muy importante en la vida de cada ser humano, la libertad. La libertad es aquello que nos hace vivir. La esclavitud nos trae problemas, consecuencias, nos entristece y nos hace pensar mal. Dice la palabra de Dios que el Señor nos hizo libres. Y hay una canción que cantamos. Libres para cantar, libres para adorar, libres para servir, libres para vivir. Y hoy quiero llevarlo al pensamiento que está allí en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10. La libertad es extraordinaria. Y cuando no estamos en libertad, estamos en esclavitud. Y uno es esclavo. Samuel 15, versículo 10. La esclavitud es algo que nos quita, lo primero que nos quita es la paz. Segundo, lo que nos quita es la esperanza. Ustedes vieron que cuando uno es esclavo dice, yo no puedo más. Yo de esta no salgo. Y tengo que decirle que esa es la voz del diablo, que viene y susurra a nuestro oído. Y ese susurrar a nuestro oído nos trae un desequilibrio, porque confiado en el Señor, porque Él nos hizo libre, Él tiene el propósito para sacarnos adelante. Por nuestra fuerza no vamos a salir, pero con la fuerza de Él sí. ¿Por qué digo todo esto? Porque aquí hay dos hombres, Saúl y Samuel. Uno es libre, Samuel, y todo lo que hace, lo hace en la libertad que Dios le ha dado. Y el otro es Saúl, que es esclavo del propio yo. Yo voy a hacer esto. Y yo hice esto. Y ahora vamos a ver en la lectura 3 o 4 cositas que Saúl hizo lejos de Dios, aunque era rey puesto por Dios. Dios lo había puesto al clamor del pueblo, lo puso por rey a Saúl. Porque querían ellos tener un rey como todos los demás pueblos. Dejaron de mirar a Dios y miraron todo lo que hay alrededor. Entonces queremos algo como tienen todo lo que está alrededor. Y entonces Dios lo permitió. Y digo siempre esto, no porque Dios lo permite, Dios lo aprueba. Dios permite que hagamos cosas nosotros, pero hay que ver si Dios lo aprueba. Cuando Dios aprueba, hay bendición y hay constancia y hay perseverancia. Cuando es algo que hago por mis esfuerzos, seguramente que llega el momento que me canso, ¿y qué es lo primero que hago? Abandono. ¿Y por qué abandono? Porque yo no puedo. Hasta acá llegué. ¿Ustedes escucharon alguna vez esa palabra? Yo llegué hasta acá, que continúe otro. Todo tiene un ciclo y el ciclo se terminó. Y yo tengo que decirle una cosa, el ciclo del cristiano nunca se termina. El ciclo del religioso sí se termina. Porque el religioso, si no hace, no se siente satisfecho y hace, y hace, y hace. Y llega un momento de tanto hacer, se cansó. Entonces deja. Pero el cristiano
dice el Señor que el cristiano se renueva como el águila. Correrá y no se cansará. ¿Tendrá problemas? Claro que sí. Y si yo quiere que le cuente mis problemas, ¿cuáles son? Son muchos. Todos tenemos problemas. Pero los problemas, cuando los llevo yo, seguro que me canso. Ahora, cuando los problemas los deposito en el Señor, me quita el problema. Pero pastor, ¿cómo es eso? ¿Qué dice Jesús? Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los hago descansar. Miren qué promesa grandiosa. Sí, ahora, ¿quién lo promete esto? El justo, el santo y el eterno. Si es justo, no me va a mentir. Si es santo, no me va a engañar. Y si es eterno, no va a morir. Entonces, lo que Él me promete es lo que Él tiene. Aún más, mirando al ser humano, dice algo que es extraordinario, la palabra de Dios. Aunque todo me dejen, Él no me deja. Y va más profundo todavía, que llega un momento que llega hasta la fibra íntima del ser humano. El ser humano tiene algo muy especial. Del padre se puede acordar, pero de la madre no se olvida. ¿Cierto? Y fíjense en lo que dice la palabra de Dios. Aunque mi padre y mi madre me dejen, el Señor nunca me deja. Son palabras de Dios. Usted dice, ¿qué tiene que ver con esta lectura? Tiene mucho. Vamos a hacer una lectura rápida. Versículo 10. La palabra del Señor vino a Samuel. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Más adelante dice, tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana, muy temprano, se levantó y fue a encontrarse con Saúl, pero le dijeron, Saúl se fue a Camet. Y allí erigió un monumento, luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo, que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. Fíjese lo que le dice, ¿no? Ahora, sigamos más adelante. Entonces, ¿qué significa ese balido de ovejas que me parece oír? Reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? ¿No son las que versículo 15. Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas, vacas, para ofrecerla al Señor tu Dios. Fíjense en lo que está diciendo, al Señor tu Dios, no dijo al Señor nuestro Dios. Se desligó él, al Señor tu Dios. Pero todo lo demás lo hemos destruido. Y fíjense la respuesta de Samuel, basta. Lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de la tribu de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste la ofrenda
hiciste lo que ofende al Señor. Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que Él me ha encomendado. Traje prisionero a Agar, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas, y del botín los soldados tomaron ovejas, vacas, y con propósitos de ofrecerlo en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel le respondió: ¿Qué le agrada al Señor? ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezca holocausto y sacrificio o que se obedezca con lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que las grasas de los carneros. Hasta aquí nada más. Gracias a Dios porque la libertad es grande. Y la libertad que Dios nos da, hermanos, es que se cumpla su voluntad en cada uno de nosotros. Dios tiene al profeta y Dios habla al profeta para que el profeta hable al pueblo. El rey toma el recado y sale a hacer lo que tiene que hacer. Tiene que ir y destruir ¿a quién? A los amalecitas. ¿Por qué tiene que destruir a los amalecitas? Porque los amalecitas habían prohibido, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, habían prohibido que ellos pasen por ese lugar, porque si ellos pasaban por ese lugar, ellos los iban a atacar y lo iban a matar. Entonces le impidieron y tuvieron que dar la vuelta por otro lugar. Desobedecieron no solamente los amalecitas al pueblo de Israel, sino que desobedecieron aún a la voluntad de Dios. Es decir, que cuando Dios habla siempre al corazón del hombre. Y como está la libertad, el ser humano decide hacerlo o no hacerlo. El pueblo de Israel decidió llegar a la tierra prometida. Los amalecitas decidieron que ellos no pasen por ese lugar. ¿Se dan cuenta? Entonces, al no dejarlo pasar, ellos ¿contra quién estaban peleando realmente? ¿Con el pueblo de Israel? ¿O estaban peleando con Dios? Estaban peleando con Dios. Ahora, cuando Saúl llega a tal lugar y hace lo que Dios le había dado, pero empieza a ver él con sus ojos lo que es bueno, lo que es agradable, y pensó él que esto conviene que yo lo lleve a Dios. ¿Cómo? Sí. Pero cuando se encuentra con Samuel, dice, ¿qué es eso que escucho? Y fíjense en cómo él empieza a actuar como humano. Dice, eso que escucha usted son vacas, son animales buenos que los soldados lo eligieron para llevarlo como para ofrendarlo a Dios, el Señor tu Dios. No dijo al Señor nuestro Dios. No se involucró él, sino que le tiró la carga a los soldados, pensando que los soldados eran aquellos que habían decidido traer las cosas para ofrecerlas al Señor Dios de Samuel, no para el Señor Dios del pueblo de Israel. Es decir, habían hecho una diferencia muy grande él hace. Eligió agradar haciendo estas cosas, pero no agradar a Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Destruye todo. Todo, no quiero nada de los amalecitas. ¿Por qué no quiero nada de los amalecitas? Porque los amalecitas yo les hablé y me cerraron todas las puertas. No solamente a mí, sino también a mi pueblo, para que haga yo la voluntad de Dios, mía,
con mi pueblo. Entonces yo quiero que destruya a todos. ¿Se dan cuenta? Dios destruye todo lo que no está con Dios. Hay algunos de ellos, por ejemplo, en el versículo 6, están los quimitas. Los quimitas son los eneos. ¿Quiénes son esos eneos? Los eneos, cuando el pueblo va pasando por el desierto, le permiten entrar por su tierra para que lleguen al lugar, y los de Amalec no. Entonces, antes de atacar a los Amalec, Dios envía a Samuel diciéndole que le digan a los crisitas que se escondan en la montaña para que no sean heridos, no sean maltratados, no sean muertos, porque Dios va a destruir al que está ahí adelante. Pero ustedes córranse, le dice. ¿Por qué los corre? Porque los crisitas hicieron algo muy importante, que tuvieron misericordia con Moisés, hicieron incluso pactos con Moisés para que ellos pudieran pasar. Incluso hay parte de esa gente que tuvo que ver con el casamiento de Moisés. Es decir, que el que se arrima a Dios, Dios no lo maltrata. Pero el que rechaza a Dios, Dios sí tiene el derecho de rechazarlo. Porque la elección es libre. Lo que yo decido, eso es lo que voy a encontrar. Los quisitas hicieron algo muy importante. ¿Qué hicieron? Escucharon a Dios y dejaron pasar. Y cuando tuvieron el problema, Dios los cubrió. No los cubrió por la causa de Moisés. Sí lo cubrió por haber obedecido al Dios de Moisés. Entonces, ellos lo dejan pasar y los otros no lo dejan pasar. Una cosa más. Dice en el versículo 10, dice, la palabra del Señor vino a Samuel, y ¿qué dice el versículo 11? Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl. ¿Cómo Dios se arrepiente? El sentido de esta palabra es, me pesa en el alma que lo hice rey, pero no que se arrepiente. El sentido es ese, me pesa. ¿Vieron cuando usted hace algo y dice, me pesa haber ayudado a tal, igual me despreció? Pero usted no se arrepiente de haberlo ayudado, porque Dios nos manda a amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces yo nunca me puedo arrepentir de haber ayudado a alguien, porque Dios me lo manda. Y uno, pero sí le pesa cuando ayuda a algo. Hice todo lo que está a mi alcance, pero no le dio valor. ¿Pero a quién no le dio valor? ¿A lo que hicimos o no le dio valor a Dios que lo permitió que le ayudemos? ¿Se da cuenta? Entonces a Dios le pesaba en el corazón haber hecho a Saúl por rey de Israel. Le pesaba en el alma. Porque dice, le di todo para que haga todo, para que sea jefe del pueblo de Israel, que gobierne al rey, pero sin embargo, él decidió hacer otra cosa. Ahora, hay tres cositas, dije, que quería compartir con ustedes. La primera está en el versículo 17. Entonces Samuel le dijo, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, ha llegado a ser jefe de la tribu de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió? ¿No fue el Señor el que te ungió? Es decir, que no se dio cuenta ni él de lo que el Señor había hecho por él. Segunda cosa, ¿y te envió a cumplir una misión? ¿Te mandó a hacer algo y no lo hiciste? Y la tercera cosa es, no obedeciste al Señor. Tres cositas.
No obedecer al Señor, hermanos, trae tristeza al alma. Obedecer al Señor trae bendición. Ahora, cuando Saúl se da cuenta de lo que hizo, quiso esforzarse él en hacer sacrificios. ¿Por qué él se esfuerza en hacer sacrificios? Porque piensa que él, haciendo el sacrificio, va a agradar a Dios. ¿Y el sacrificio quién era que lo tenía que hacer? El profeta, el sacerdote. Era aquel que tenía que hacer el sacrificio a Dios, no el rey. El rey tenía que honrar con su presencia cuando el sacerdote está haciendo las cosas delante de la presencia de Dios. Él pasó por encima del sacerdote, pasó por encima del ungido de Dios, pasó por encima del juez de Israel. Él fue y hizo el sacrificio, cosa que no les correspondía. Hay cosas que tenemos que hacer nosotros y cosas que tienen que hacer los otros. Nuestro deber es obedecer a Dios. Ahora, fíjense en una cosa. En el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios que nosotros, al creer en Cristo, fuimos hechos ¿qué? Reyes y sacerdotes. Y tenemos el privilegio, como sacerdotes de Dios, de ofrecer sacrificios vivos, santo y agradable a Dios, que es el culto racional. Cada uno de nosotros tiene el privilegio de ofrecer a Dios alabanza, de ofrecer a Dios gratitudes, de ofrecer a Dios peticiones. ¿Por qué? Porque el Señor es aquel que ha entrado en nuestra vida y nos ha limpiado de una religiosidad y nos ha dado algo que es mucho mayor. ¿Qué es mucho mayor? Que tenemos comunión directa con el Padre. Cada uno de nosotros tiene el privilegio hoy de entrar a la presencia de Dios. Ahora, hermanos, hay unas cositas que a nosotros nos corresponde. Colosenses, capítulo 3. Los cristianos somos llamados a obedecer. ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? Es mejor la obediencia que los sacrificios. Mejor la obediencia que los sacrificios. Ahora, ¿qué nos dice nosotros el Señor? Ya que han resucitado con Cristo, estoy leyendo capítulo 3 de Colosenses, versículo 1, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. ¿Cuál es el deseo del cristiano? Buscar las cosas de arriba. Buscar lo que le agrada a Dios. Servirle en lo que Dios quiere que le sirvamos y que servirle a otro en la presencia de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué hizo Saúl? Pensó en las cosas de la tierra. Nosotros somos llamados a concentrarnos en las cosas de arriba. ¿Qué es las cosas de arriba? Amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza. Sobre tales cosas no hay impedimento. Otra cosa más. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados en gloria. ¿Qué quiere decir aquí? Cuando Cristo, que es la vida de ustedes. ¿Qué tenemos nosotros, hermanos? La vida de Cristo. ¿Por qué tenemos la vida de Cristo? Porque el Señor nos dio eternidad. Al tener eternidad, estamos identificados con Cristo y estamos puestos al lado de Cristo. No estamos puestos ni abajo ni arriba, estamos puestos al lado. Y como estamos puestos al lado,
que estamos identificados, podemos mirarnos cara a cara con Jesús, porque tenemos la misma vida. Y sigo más adelante. Por tanto, esto es lo que nos corresponde a nosotros, fíjense bien. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de naturaleza terrenal. ¿Qué hizo Saúl? Priorizó lo terrenal. Las vacas gordas, los animales lindos. Pero esto, ¿saben para qué lo guardo? Para ofrecerlo al Dios de Samuel. Porque le dice, esto lo traigo para el Señor tu Dios. No dijo el Señor nuestro Dios. Tu Dios. Hagan morir lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, en lo cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Estas son las cosas que nos corresponde a nosotros. Dejar morir. Cuando dejamos morir lo terrenal, ¿qué aflora? Lo espiritual. ¿Por qué? Porque lo espiritual es aquello que nos impulsa, que viene la fuerza de arriba, y nosotros, como tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro, cuando muere lo terrenal, aflora lo espiritual. Entonces, Dios se goza de recibir la alabanza, la adoración de su pueblo, porque es la alabanza y la adoración, ¿en qué? En la obediencia. Porque elegimos servir a Dios. Dios nos pone a todos por igual. Dice, el que me sirve, mi Padre le honrará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Quiere decir que usted y yo, cuando servimos al Señor de todo corazón, tenemos la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que se mueve dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que ofrezcamos sacrificios vivos, santos y agradables a Él. ¿Le sirvió? Que Dios le bendiga. Muy bien.